Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el capítulo 23. Y estamos haciendo la historia, ¿verdad?, de este libro de Samuel, cómo se nos va presentando. Estábamos hablando de cómo David va recibiendo a la gente que necesitaba, aquella gente que clamaba por justicia, aquella gente que clamaba por sus derechos. Saúl no me llega. Saúl siendo el tendotá, Saúl siendo el rey, en lugar de preocuparse de su pueblo, se preocupa de sí mismo. Incluso aquí se preocupa de alguien, en este caso de David, que le estaba haciendo como sombra, pero no porque a David se le presenta con actitudes maravillosas de respeto, con actitudes maravillosas, ¿verdad?, colaboracionistas, porque él quiere colaborar, quiere ayudar. Incluso estuvo al frente del ejército de Saúl, ¿verdad?, siempre. Incluso le ayudaba a través de la música, en fin. A David siempre se le presenta, el autor sagrado nos muestra que es una persona muy interesante, una persona que se preocupa de los demás. Bueno, pero aquí, por otra parte, nos está mostrando una forma negativa, ¿verdad?, de actuar de Saúl. ¿Por qué? Y porque Saúl, en lugar de preocuparse del pueblo y de ayudar, ahora persigue incluso a aquellas personas que a él le están ayudando. Ahora él comienza a perseguir a aquellas personas que él mismo tendría que aplaudir, ayudar, agradecer y decir, bueno, gracias a vos nosotros estamos bien. Imagínense, él tendría que ir a pelear contra los filisteos a Keilah. Ya en el capítulo 17, luego Saúl prácticamente se mostró, pero como una persona totalmente negativa, una persona hasta incluso depresiva, podemos decir, cuando Goliat comienza a gritar, todo el mundo sale corriendo, todo el mundo tiene miedo. El único que se confronta y le sale, tú vienes aquí con espada, con jabalina, con escudo, etc. Pero yo voy a ti, ¿verdad?, a la guerra. El milhamá, ¿verdad?, o sea, la guerra. ¿Cómo? Y me voy, dice, en el nombre del Señor de las huestes de Israel. El Sebaot, el Todopoderoso, el de la guerra, el de la batalla, el vencedor. Bueno, entonces David se presenta de esta manera, en cuanto que Saúl se presenta de una manera muy negativa. Al saber que Saúl tramaba su ruina, David ordenó al sacerdote Abiatar, presenta el efod. Luego dijo, Señor Dios de Israel, tu servidor ha oído que Saúl intenta venir a Keilah para destruir la ciudad
por causa mía. Bueno, entonces, queridos amigos, aquí estamos encontrando primero a un David que está escapando, un David que está buscando toda la mejor manera para no presentar guerra, lucha contra Saúl. En ningún momento, ¿verdad? No quiere presentar lucha, hay un respeto total. Él es el ungido del Señor. Entonces a David lo estamos viendo, pero como un verdadero tendotá que se preocupa lo menos posible perjudicar a nadie, sino que al contrario, procurar ayudar, procurar hacer crecer, procurar ponerse entonces en manos de quién, y en manos de Dios, ¿verdad? Responder a las cosas lindas y positivas. Entonces convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla. Esta no era una batalla contra los filisteos, ni contra los edomitas, ni contra los amalecitas, ni contra los moabitas. Era contra David. Saúl cometió el típico error de asumir que alguien es enemigo de Yahvé solo porque es nuestro enemigo. Solo porque es nuestro enemigo. En este caso, ¿verdad? Entonces, Saúl está pensando o lo está poniendo en contra a David como si fuese un enemigo, pero un enemigo de Dios, ¿verdad? Y sin embargo no es así. Pues nosotros sabemos del capítulo 16, donde ya a David le llama de en medio, ¿verdad? Del rebaño. O me eishupe, o mombareteishupe, para que sea el futuro rey. Ya lo ha ungido a través de Samuel. Pero Saúl no llega. Este también es otro detalle, ¿verdad? Porque esta mañana, nosotros tenemos capítulo 23, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 capítulos vamos a hacer. De Saúl, en ningún momento se le presenta como a un Saúl preocupado de su pueblo. Incluso se acuerdan las hazañas de su hijo mismo Jonatán, que parece que Jonatán sí tiene una visión mucho más amplia. Hay pasajes lindísimos en que él mismo dice que hace una hazaña en el capítulo 14, ¿se acuerdan? Él por su cuenta, o Shaina, que su papá no está cumpliendo. Él, si es que sería, estamos en 14 todavía. En el 17, Golías 18, es que también Jonatán se va a dar cuenta que aquí hay alguien más que él, ¿verdad? En este caso David. David que había vencido a Golías. Y entonces él, incluso le entrega sus armas, su escudo, su ropa, es decir, como entendiendo en este discernimiento que hay personas que fueron dotadas verdaderamente por el Señor para cumplir una misión tan importante como la que es dirigir y llevar adelante una nación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No.
bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Wow. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 23 del libro de Samuel. Lo que nosotros ponemos aquí es que Saúl, dice en el versículo 8, convocó a todo el pueblo a las armas para bajar a Keila y sitiar a David y a sus hombres. Es bastante contradictoria esta situación en que nos estamos encontrando. Saúl, que en lugar de ser agradecido, Saúl, en lugar que Yesapea o mañana ya lleva, como David está haciendo de todo, e incluso David está deteniendo y procurando que la gente se acalme, que la gente no haga y no se ponga en pie de guerra. Ya por eso ya tiene revolución a Saúl mismo, ¿verdad? Porque muchos dicen que los que se iban y se unían a David eran justamente aquellos que estaban muy descontentos. Además, dice en el versículo 2 del capítulo 22, habíamos leído, se le juntaron todos los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o descontentos de la vida. Así llegó a ser jefe de unos 400 hombres. Entonces, aquí le estamos encontrando a un David que está aquí en la cueva de Adulam, mucha gente que se les va uniendo porque es David el único que les responde. David es el único que está haciendo algo positivo por la gente. También en el capítulo 23 ya dijimos cómo esta gente de Keila le hace llamar a David, no a Saúl. A David, no a Saúl. A pesar de que David no era el tendotá. A pesar de que David no era el jefe, ¿verdad? Sino que era Saúl. Pero Saúl no responde. Saúl no hay bebé. Saúl solo está empecinado y enceguecido por sus ideas.
yo tengo que conquistar, yo tengo que hacer, yo me tengo que hacer multimillonario, yo tengo que robar, tal vez nunca dijo, ¿verdad? Porque no lo leímos eso. Pero en el fondo, eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Normalmente. Yo he repetido tantas veces y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención hablando justamente con uno de los sacerdotes con quien hacemos vida de comunidad, es muy interesante porque comentábamos este pasaje tan lindo del Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, y ojalá que nos ilumine, uno de los grandes teólogos del siglo XX. Yo diría padre de la Iglesia, ¿verdad? A este se le puede denominar padre de la Iglesia por los estudios de Benedicto XVI, con el nombre de Ratzinger, ciertamente, por la profundidad de sus investigaciones. Un verdadero padre de la Iglesia en sus enseñanzas. Bueno, justamente se acuerdan que hemos comentado en otra oportunidad que le habían llamado el Parlamento alemán, algo alemán voy a ir. Alemán, ahí sí que se habrá expresado, ¿verdad? Con una soltura, porque cuando vos estás hablando en tu idioma, ¿verdad? Es como que uno está hablando en guaraní, y entonces ciertas palabras, o aponaveña deja o poco veña deje allá. De por ejemplo, le decía, usted está robando, bueno, sí, está bien, te toca. Pero donde la emoción de popinda, de pocane, de etcétera. Esas palabras así chocan mucho más, ¿verdad? Nos chocan más, porque nosotros pues somos de habla en realidad guaraní, ¿verdad? Hablan de lengua, de la de formación. Guaraní ve inconscientemente, pensamos en guaraní, en castellano. En realidad ya por la traducción de lo que pensamos en guaraní, traducimos al castellano. Y eso es cierto, ¿verdad? Yo me doy cuenta en las mismas expresiones. A la hora que tiene español, ya de enduja, vaya con las ellas y ya no entendí la de castellano. Bueno, yo recuerdo que había un profesor, era el padre Nemesio Almonte. Le gustaba el castellano, la literatura. Y él justamente cuando nos corregía en el guaraní, como yo era el ejemplo, ajata yowache zapatúa, siempre leña ejemplo. Voy a comprar para mis zapatos, ahí la gente. Me voy a ir para comprar para mi zapato. Vean de la expresión. Vea castellano mal hablado. Castellano atravesado. Ya la metí por eso de castellano te da literatura enseguida. Y también de que va la de construcción. Porque nosotros hacemos la traducción directa. Ajata yowache zapatuna. Voy a ir a comprar para mi zapato. Entonces, y al monte se mandó a llorar la hora de clase. ¿ven? Iré a comprar unos zapatos para mí, ¿entendiste? Entonces, iré a comprar unos zapatos. Bueno, entonces se dan cuenta, aquí lo que nosotros estamos entendiendo es lo que David procura ofrecer. Esa es la característica esencial en este pasaje. Aquí lo que nosotros procuramos entender es mirar las cosas positivas que David está haciendo a favor de los demás. Sin embargo, Saúl no le interesa, porque así como dijimos, a él no le interesa y entonces lo único que hace es mirar y dice, bueno, ¿cómo es lo que yo puedo delinquir más o menos? ¿Cómo es lo que puedo delinquir? Y aún quedando fuera de toda causa, fuera de todos errores, ¿verdad? En estos días mismos, ¿verdad? O sea, gente así que uno conoce bien en situaciones tan malas, pero a ya yo salvo a paz, ¿verdad? No sé, ya yo salvo a paz, digo así en una forma de decir, ¿verdad? Porque no está bien, ¿verdad? No está bien eso. No está bien porque entonces nos estamos acostumbrando a organizar simplemente nuestra vida de acuerdo a nuestro egoísmo, de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa. Y entonces por eso en el Parlamento él decía directamente a los congresistas alemanes, si nosotros nos reunimos simplemente para mirar nuestros intereses partidarios o personales o individuales,
Lo único que estamos haciendo nosotros somos entonces, aquí estamos armando de este parlamento, estamos haciendo una cueva simplemente de bandidos. Así, entonces no somos, absolutamente. Porque en un lugar como este nosotros estamos para pensar a favor de la sociedad, para pensar a favor del pueblo y de la gente. No estamos aquí para pensar a favor, bueno, a ver, a vos te vamos a dar esa licitación, a vos te vamos a ir por la repartija. Y aquí en Baguazú, Hangüeya, ya votas Hangüeya, allá encontré algo, ande opita y lande pone, y después va para la de votar. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Incluso hasta, no sé, con vergüenza, yo diría, ¿verdad? Y vine ya porque mira, pero algunos lo toman como en chiste, ¿verdad? Que se le pregunta, ¿verdad? A nuestros congresistas en el momento de votar. Él va a votar, etc. No se le puede decir cuánto la vamos a poner la sepoje. O sea, esto pues es una forma, no sé, por eso digo, no sé si en forma de chiste o qué es lo que quería decir, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que no vamos a hacer? Entonces, ¿a quién estamos representando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces estamos haciendo mucha agua, ¿verdad? Estamos filtrando por todas partes elementos esenciales y fundamentales. Y por eso aquí es que tenemos que mirar cuál tiene que ser la actitud. Dos posibles actitudes. O la de David, o seguimos con aquella de Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos ya entrando poco a poco en este año 2024. No nos olvidemos que el 24 nos evoca a nuestra Madre, la Auxiliadora, Dios que nos auxilia. Y ayer hubo que haber protección especial a través de nuestra mamita auxiliadora de los cristianos. Hoy la palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través del primer libro de Samuel, capítulo 1 del 10 al 20. Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto: Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo te lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, el sacerdote le miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Y así continúa esta lectura, queridos amigos. Es el dolor, es la angustia de una madre que es estéril. La historia de Anna, que significa justamente pobreza. De aquí significa el Anawim, ¿verdad? En hebreo todo esto significa la pobreza del hombre, la limitación nuestra, la esterilidad, queridos amigos. En cuántas cosas somos estériles en nuestra vida. Pero sin embargo, como que no hacemos funcionar todas las riquezas que Dios nos ha dado. Pero aquí hay algo importante. Ana se da cuenta y suplica al Señor. Es la súplica que tiene que salir de lo más profundo del corazón, como hace esta mujer. Y esta es la promesa también, ¿verdad? Señor, pero soy estéril, no tengo un hijo, no estoy produciendo, no estoy trayendo nada al mundo. Lleva algo para que pueda dejar el sello y el signo perenne aquí en mi comunidad. Entonces, oyerure, ¿verdad? Desde el corazón. Y hace esta promesa: Señor, verdaderamente, si me concedes esta gracia, me comprometo. Y este es el compromiso que tiene que ser del cristiano. En la medida en que ñandella huerecoa lleva peñan de yarome eva ñande ojecuaba peñan de conasome a peñan de recoebe ñande ya eye peñan de yara remeja hueisa se amengo via yeta jame de para toda la vida. Este es el compromiso que cada uno de nosotros tiene que hacer también en este año 2024. Lleva peñan de yara gracia yehuerecoa peñan de ñame ñan de conasome peñan de recoebe peñan de rogapupe Upeisha ve ñande ñecuave en llegar a haya peñande yarape. Upeisha ve remeja hueisa se ame en llegita. Voy a darte nuevamente, Señor, a través de mis hermanos, a través de mi familia, a través de mi sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Luego convocó a todo el pueblo a las armas para bajar a Keilah y sitiar a David y a sus hombres. Este es el versículo 8 del capítulo 23. El hecho de convocar a todo el pueblo a las armas. O sea, yo tengo el poder, yo tengo esa posibilidad, yo puedo llamar. Eso es lo que hablamos en otros cursos también, ¿verdad? Al inicio ya, porque nos viene como anillo al dedo.
tantas veces utilizamos nuestros poderes, pero más bien los poderes que en realidad nuestros poderes, digo, que está sobre la colectividad, porque se me están dando poderes para dirigir una colectividad. Y sin embargo, yo los estoy utilizando a mi propio favor, preocupándome de mí mismo. Entonces, yo pienso que hasta nuestra misma conciencia, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero ¿verdad? Nuestra propia conciencia. Tenemos que escuchar nuestra propia conciencia. Porque conversando con las personas, conversando así con gente que ciertamente están lidiando un poco con el aspecto político, lo que sea, muchos vos hablando con ellos, vos te das cuenta enseguida que te hablan luego de conseguir un puesto. Pero casi nunca yo escucho, ¿verdad?, un puesto en donde me pongan, ¿verdad?, porque quiero ayudar verdaderamente a mi nación, a la sociedad, al grupo social, etc. ¿Verdad? Sino que toda esta gente, ¿saben qué es lo que dicen? Entonces, a ver un poco si yo puedo conseguir un puestito donde yo pueda estar, donde yo pueda trabajar, pues, ahí bueno, se imagina, ¿entendiste? O sea, yo busco un puestito para que yo pueda estar bien, O sea, nadie piensa, y eso, mira que esto también dentro de la misma iglesia. Entonces, ya es cada un puestito entonces, donde yo tenga privilegios más o menos, ¿verdad? Pero esos privilegios, como diciendo que juegan a mi favor, en una forma muy egoísta, en una forma de mirar, o sea, nadie te piensa, a ver un poco, cómo yo puedo servir mejor, qué es lo que puedo hacer mejor y ofrecer mejor, cómo yo puedo escuchar, ¿verdad? Y entonces, claro, después vamos utilizando de esos poderes también para ser duros en ciertas cosas porque tengo el poder, ¿verdad? Porque tengo el poder. Entonces, eso ya comienza a demostrarte que no hay un interés en el aspecto colectivo. El que comienza a ponerse duro, porque esto. Entonces quiere decir que en realidad no está procurando dialogar con la realidad. Ciertamente tiene que ser de acuerdo a las normas, a las reglas, pero todo esto tiene que ser a favor, ¿verdad?, de la colectividad, de la gente, del pueblo, de la familia. Tenemos que ayudarnos para que lleguemos a un objetivo. Ciertamente que esto también nos tiene que ir formando, ¿verdad?, porque siempre encontramos del otro lado, pero eso ya es porque nuestra conciencia ya está errónea. Entonces el que está afuera está pidiendo, yo te pido a vos, ¿sabes qué? De la capo, eres con la poder, y entonces te estoy exigiendo y pidiendo que vos lo sea pocane. ¿Por qué? Y porque te digo, ¿viste? Entonces, quiere decir que de ambas partes tenemos que formarnos y educarnos. Y eso en todas partes, como les dije, también dentro del aspecto de la iglesia. Muchas veces la gente viene y te pide cosas que vos sabes muy bien que según las normas, según las reglas, no se pueden hacer, ¿verdad? No se puede. ¿Por qué? Y porque hay una irregularidad. Pero, porque ese país tu amigo, vamos a país, ¿verdad? Entonces tampoco no nos educamos así, no nos estamos ayudando a crecer. Porque esto es justamente lo que aquí se está criticando. Lo que a Saúl se le está criticando es que él utiliza el poder y todo el tiempo. Desde el capítulo 9 de este libro, ya estamos en el capítulo 23, y estamos hablando de la historia de Saúl. Y con Saúl, después de a poquito, va entrando la figura de David. El estilo nuevo de una monarquía. Pero también, para demostrarnos eso, nos hace entender que David tuvo que haber también sufrido consecuencias de ese estilo negativo de conducir
un país, de conducir una monarquía, de conducir o ponerse al frente tendo taisa mover a muy allá hablan de pueblo, hablan de gente de donde. Entonces, si nosotros llegamos a entender esto, si nosotros lográramos descifrar bien estos dos aspectos, va a ser para nosotros una maravilla, porque vamos a entender demasiado bien lo que nos está queriendo proponer el autor sagrado. Ahora, el David que se presenta aquí va a ser un David que lucha, que responde, y ahora incluso que se está exponiendo. Por eso que él también preguntó primero al Señor, Yara, porque mira que todo lo que yo voy a hacer ahora siempre va a ser una exposición, exponerme ante el pueblo, y yo sé muy bien que hablamos en otros cursos bíblicos, ahorita mantuve la pura, ahorita la pipita, ahorita la campana, a Saúl, estas acciones que nosotros realizamos en favor del pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como una sombra, Leocrisia, la joven muladí, denominación que se les daba a los hijos de padre musulmán y madre cristiana, que por ley debían profesar la fe islámica, se deslizó al amparo de la noche por la puerta entreabierta de la casa del nuevo obispo metropolitano de Toledo, Eulogio, recién elegido mas no consagrado oficialmente, que la recibió con los brazos abiertos, la escondió en su propia celda y desde ese momento se convirtió en su tutor y director espiritual, dado que la doncella había huido de su hogar en el que la tenían castigada, porque además de convertirse al cristianismo, catequizó a varios criados de la casa paterna e intentó convencer a su papá, que escandalizado la confinó en un cuarto y luego la denunció ante la corte del califa Mohamed I, quien mandó por ella y al no encontrarla en su casa ordenó la búsqueda de Lucrecia, nombre hispanizado con el que la iglesia la reconoce como mártir, y la mandó a buscar por toda la ciudad. Al cabo de algunos días de intensas pesquisas, los sabuesos del califa siguieron su rastro hasta la residencia de Eulogio. Y Eulogio, sin rodeos, le salió al paso y admitió que la muchacha estaba bajo su protección, e inmediatamente ambos fueron apresados y conducidos ante el tribunal encargado de juzgar a quienes hacían proselitismo cristiano, pues consideraban que Eulogio era el responsable de la evangelización de Lucrecia y a ella la acusaban de cristianizar a los esclavos de su familia, y ese delito se castigaba con la pena de muerte. Eulogio, nacido en el año 800 en Córdoba, España, formaba parte de una prestigiosa familia mozárabe, así se les denominaba a los cristianos que mantenían viva su fe a pesar de vivir en territorios dominados por los árabes. Y su abuelo le infundió el amor a Cristo y en consonancia con su piedad confió su educación a los sacerdotes de la iglesia de San Zoilo, quienes además de instruirlo en cultura griega, latín, literatura, retórica, gramática, matemáticas y música, despertaron en él un intenso amor por las Sagradas Escrituras, en cuyo estudio lo perfeccionó más adelante el sabio abad del monasterio de Santa Clara Spera, o Santa Clara Spera in Deo, así se llamaba ese monasterio, y él se encargó a sí mismo de abrirle las puertas de la filosofía y la teología, sellando su preparación para alcanzar el sacerdocio cuando contaba 25 años. Una vez ungido, comenzó un intenso apostolado mediante una agresiva predicación contra el profeta Mahoma y sus enseñanzas, y a estos sermones les agregaba la balsámica invitación a seguir a Cristo, fuente de amor y salvación.
Así reverdeció la lánguida fe de los católicos cordobeses, que aunque podían profesar sus creencias, pero se les prohibía tajantemente evangelizar, debían pagar por ello al califa un oneroso tributo que trataban de evitar u ocultando su condición de cristianos o renunciando a ella, y San Eulogio le dio vuelta a la torta al lograr que muchos de esos tímidos fieles se enfrentaran con coraje a las prohibiciones y se convirtieran en mártires voluntarios, lo que preocupó a las autoridades moriscas, que lo detuvieron y lo encerraron en una cárcel en la que San Eulogio se dedicó a catequizar infieles, a consolar a los cautivos católicos y a escribir el Memorial de los Mártires, que era un elogio de los mártires caídos y una invitación a sacrificar la vida, si fuera necesario, por amor a Cristo. Al cabo de algunos meses fue liberado y entonces quiso peregrinar a Tierra Santa, pero como los litigios fronterizos tan comunes en esa etapa de la Edad Media le impidieron llegar a la Tierra Prometida, deambuló por distintos monasterios de la península ibérica, de los que retornó varios años después con las mejores obras literarias, filosóficas y teológicas que puso al servicio del tibio clero y la curiosa comunidad cristiana de la ciudad de Toledo, en donde se radicó y desde la que siguió instando a los católicos del califato a defender su fe, aunque tuvieran que perecer en el intento. Sus arengas despertaron tal entusiasmo que muchos fieles avanzaban alegremente hacia la muerte, entonando himnos y alabando a Dios. Pero eso sí, los activos verdugos no se atrevían a tocar a San Eulogio por su prestigio y ascendencia entre la comunidad católica, y con mayor razón le rehuían cuando ante la muerte del obispo el pueblo y el clero lo aclamaron como nuevo titular de la diócesis de Toledo en el 858. Sin embargo, no se pudo posesionar porque el califa Mohamed I, sucesor de Abderramán II, impuso su derecho al veto y no lo dejó acceder al episcopado. Sin inmutarse, San Eulogio continuó con su pertinaz trabajo apostólico hasta que fue encontrada en su casa la joven Lucrecia, a la que detuvieron, y los esbirros de Mohamed aprovecharon esa coyuntura para justificar la detención del aguerrido predicador y su posterior enjuiciamiento, claro, en el que él pregonó que Jesús era su único Señor y Salvador, y de paso se fue lanza en ristre contra el profeta Mahoma, a quien tildó de impostor. Esa acusación, que los jueces consideraron blasfema, fue suficiente para condenarlo a muerte, y a mediados de marzo del año 859 fue decapitado. Por eso hoy, 9 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Eulogio de Córdoba que no nos deje intimidar por los enemigos de la Iglesia Católica. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. Ser maldito aquel que en su dolor
exclama con un grito, perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate, maldito. Sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 23 y estamos con el versículo 8. Luego convocó a todo el pueblo a las armas para bajar a Keila y sitiar a David y a sus hombres. Convocó entonces, esta no era una batalla contra los filisteos, ¿se dan cuenta? Ni contra los edomitas, ni contra los amalecitas, ni contra los moabitas. Era contra David, ¿se dan cuenta? Era contra su mismo pueblo, era contra su misma gente, más europea. Y esa es como una lucha interna. Jesús, ¿qué nos dice en el Evangelio? Cuando se acuerdan, le dice, expulsa, dice, con el poder de Belzebul, le dice, ¿verdad? A Jesús le tratan así, de que él expulsaba a los demonios, etc. Entonces Jesús les da el ejemplo, dice, un pueblo, un gobierno, no puede estar en guerra interna. Pues si yo expulso con el poder de Belzebul, evidentemente que entonces esta va a ser una guerra interna. Vamos a pelearnos nosotros mismos, entre nosotros mismos, para que se vaya a votar. Yo al contrario, si yo quiero, entonces como Belzebul tengo que hacer, no expulsar al demonio, sino que al contrario, ¿verdad? Entonces yo aquí como que le estoy dando en todo caso, más posibilidades para que el demonio vaya entrando y teniendo más fuerza, ¿verdad? Entonces, era contra David esta guerra. Entonces Saúl cometió el típico error de asumir que alguien es enemigo de Yahvé solo porque es nuestro enemigo. Es el típico error.
El típico error. Entonces yo pienso, porque ese me dice, me canta la verdad y me dice, entonces yo ya estoy en contra de él, porque yo estoy en contra de él. Entonces él generaliza, entonces yo estoy contra la nación, yo estoy contra no sé qué, esto y aquello. Interesante cómo este libro es tan actual y cómo nos está hablando en nuestra realidad. Hemos escuchado y seguimos escuchando muchas veces personas que hablan y uno mirando un poco los principios y los valores que proponen, son valores y principios muy, muy interesantes. Ahora, miramos un poco la coherencia, ¿verdad? La coherencia de la vida de esa persona. ¿A dónde está apuntando? ¿Por qué? Porque el tendotá que se siente ofendido o que se siente tocado, o mejor dicho, se siente interpelado por esa verdad que el otro está diciendo, entonces ese después ya se vuelve enemigo, según el tendotá, de toda la nación. ¿Por qué? Y porque yo soy entonces el que tengo que poner la regla y tengo que decir. Este que me critica a mí, entonces le está queriendo destruir a la nación, a las personas, a todo el mundo, ¿verdad? Este es de un tinte, no sé, y le damos sobrenombre a cada cosa, ¿verdad? De ciertas corrientes, comunistoides, no sé, de todo le llamamos, ¿entiendes? De todo le llamamos a la gente, pero eso pues es más bien para denigrar ante la realidad que en verdad está tocando y está metiendo la llaga, el dedo en las llagas. Mete ahí. Y por lo tanto nosotros después reaccionamos así de una forma muy negativa y presentando luego como todo lo que dice una cosa negativa, una cosa que va en contra. Y por eso aquí también Saúl cometió el típico error de asumir que alguien es siempre enemigo de Yahvé porque solo es nuestro enemigo. Porque Shendiena, entonces la Shendiena, llegando por ahí, la lleva ahí, entonces yo eso ya prolongo y prolongo contra todos los demás, ¿verdad? Prolongo contra toda la gente, prolongo contra todos los que vendrán después. Saúl entonces no fue capaz de ir a Keilah a salvar al pueblo. Pero allá es más guiñete. A dos hoy, ve. A dos hoy. Él no hace nada. Y entonces él, para tratar de salvarse a sí mismo contra David, Saúl estaba totalmente motivado por intereses personales. Él lo que quiere es más bien salvarse a sí mismo. Él lo que quiere es más bien y está buscando aquello que a él le conviene. No interesa a suyo entonces lo que le pasa a los demás. Por eso él convoca, dice, imagínense, le está convocando a todo el pueblo a las armas, pero para bajar a Keilah y sobre todo para ponerse contra David y todos sus hombres. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo, como siempre, la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.